Hola lectores, soy Laura del canal Alma Lectora y hoy os traigo la reseña del Hobbit de J.R.R. Tolkien. El libro que os traigo aquí es en edición bolsillo de la editorial Minotauro, que sacó en el año 2002. Tiene un total de 288 páginas y la traducción corre de la mano de Miguel Figueroa. Esta edición me ha costado mucho tiempo encontrarla, ya que yo tenía las ediciones de la trilogía del Señor de los Anillos en esta misma edición, ya que fue una edición especial que sacó la editorial Minotauro, como os he dicho, en el año 2001-2002, tras el estreno de las películas de Peter Jackson. Y me ha costado una eternidad porque soy una maniática y quería tener todas las ediciones en el mismo formato. John Ronald Reuel Tolkien nació en 1892 en Sudáfrica y murió en 1973 en Inglaterra a causa de una neumonía. Fue profesor universitario, filólogo, escritor, poeta y lingüista. Todo esto se ve reflejado en sus obras, como El Señor de los Anillos, como El Silmarillion, como en El Hobbit, como en su estudio sobre Beowulf. Tiene toda su obra dedicada a la poesía, a la lingüística y a la filología. Otro hecho que le marcó mucho en su vida fue que a los 3 años perdió a su padre y a los 12 a su madre. Y fue adoptado por un sacerdote amigo de la familia y fue el que crió a él y a sus hermanos. Estudió en el colegio King Edward, donde junto a un grupo de compañeros creó una sociedad literaria, muy típico de Tolkien y algo que le marcaría muchísimo en un futuro. En 1915 se graduó con matrículas en lenguas inglesas en el Exeter College y en 1916 fue a la Primera Guerra Mundial. No fue uno de los soldados que estuvo en batalla, sino que él era especialista en lenguaje de signos y era especialista en traducir esos mensajes secretos que había entre los diferentes bandos. Él, en la batalla del Somme, enfermó con la fiebre de las trincheras y tuvo que volver a casa, algo que le traumatizó muchísimo porque perdió a muchos compañeros. Y es algo que también se refleja muchísimo en sus obras. Toda su vida está reflejada en sus obras. Se casó con su mujer Edith justo antes de alistarse en la Primera Guerra Mundial y con ella tuvo 4 hijos. Uno de ellos fue Christopher, que es uno de los que nos ha atraído hasta hace muy poquito las obras de John y que muchos conoceréis porque hace nada, unos meses, también falleció. En 1925 Tolkien escribió El Hobbit, pero no la escribió para ser publicada, sino que la escribió narrándola a sus hijos como una historia para llevarlos a dormir a la cama. Tras el éxito de El Hobbit fue cuando se decidió a publicar también El Señor de los Anillos. Es una historia continua de El Hobbit. En 1936 fue cuando dio la conferencia sobre su tratado sobre Beowulf, sobre esa obra poética medieval sobre el guerrero nórdico Beowulf. Y luego escribió una gran obra sobre mitología nórdica y escribió El Silmarillion. Un dato muy curioso fue que hasta 1965 no se publicó El Señor de los Anillos, y eso que cuando empezó a construir todo este mundo, como os he dicho, fue en 1925. Pasaron casi 40 años construyendo todo ese mundo de la Tierra Media. Fue una gran construcción de todo, de lengua, de mundos, de personajes, y es que Tolkien se lo tomaba todo demasiado en serio. ¿De qué va El Hobbit? El Hobbit comienza contándonos la historia de Bilbo Bolsón, un hobbit que vive muy apacible en su cueva en Hobbiton. Es una criatura de la Tierra Media que viven muy tranquilos, que no les gusta nada los viajes, ni las aventuras, ni nada. Pero Bilbo tiene una parte de su familia, los Tuk,
que sí que son viajeros, que les gustan las aventuras. Y hay una persona, el mago Gandalf, que lo sabe. Y entonces un día se presenta en la puerta de su casa y le dice que lo espera para una aventura, para ser el compañero de una cuadrilla de enanos, para recuperar el tesoro de un dragón que se lo ha robado a estos enanos. Al principio Bilbo dice que no, que él es un hobbit, y a los hobbits pues lo que les gusta es estar fumando la pipa y contemplar apaciblemente la tranquilidad del mundo y del pasar el tiempo así, ver pasar el tiempo. Eso es lo que les gusta a los hobbits. Al principio Gandalf pues llega y dice, de acuerdo, yo te entiendo, se coge y se va, pero esa noche empiezan a aparecer todos los enanos, un total de 13 enanos, aparecen allí todos, de uno en uno, de dos en dos, y luego aparece Gandalf. ¿Convencen? ¿No convencen a Bilbo? Pues esa es la historia. Hay aventura, no hay aventura, consiguen el tesoro, se lo quitan a Smaug, que es el dragón que está allí en la montaña de los enanos. ¿Qué pasa? ¿A quién conocen? ¿A quién no conocen? ¿Sobreviven todos? ¿Quién sobrevive al final? ¿Cómo consiguen muchísimos tesoros al final? Que luego es el legado de Bilbo, que pasa a manos de otras personas. Conocemos a muchísimos personajes que luego aparecerán en la trilogía del Señor de los Anillos. Es una aventura espectacular. Está guiada al principio a un público juvenil, pero que los mayores disfrutamos muchísimo. A ver, es la séptima vez que leo El Hobbit. Yo la primera vez que lo leí tenía 12 años, no sabía qué esperar de este libro y me encantó. O sea, me encantó esas aventuras. Como os he dicho, este libro fue al principio creado para contárselo por las noches a los hijos de Tolkien. Tolkien cada noche les contaba un capítulo a sus hijos y eso se nota en la forma de escribir. Cada uno de estos capítulos tiene como un principio y un final. Y es como una pequeña aventura que le pasa a Bilbo en cada uno de estos capítulos. Y eso se nota. Tú vas leyéndolo y tienes tu aventurita en cada uno de los capítulos. Es muy divertido, muy entretenido. Te diviertes mucho. Pasan de todas las cosas aquí. Yo me lo paso genial cada vez que lo leo. Como os digo, 7 veces me lo he leído. Y cada vez lo disfruto más. Cada vez que lo leo es una sonrisa permanente. No tengo cosas realmente negativas con este libro, no me aburre para nada. Puede que tenga un pero, y es que al final del libro como que hay un capítulo que precipita mucho las cosas. Mucha gente ha leído este libro esperando esas 3 películas de Jackson, y cuando llega la tercera película y se encuentran que esa tercera película no existe, o sea, es que no existe. Esa tercera película se la inventó, se la sacó de la manga Peter Jackson. Creo que es una gran decepción para el que ha visto la película y está leyendo el libro. Y es que 288 páginas no dan para 3 películas de 2 horas y pico, es que no. Entonces, creo que es el único pero, ¿vale? Ahí Tolkien se comió la batalla, o sea, la batalla no hay. De repente tú llegas al momento de la batalla y pasa en 1 página y media, 2 páginas. Tú estás ahí con muchísimas ganas de una batalla épica entre los no sé cuántos ejércitos, son 5 ejércitos, y de repente pasa una cosa y te quedas como ¿y la batalla? ¿Y la batalla? ¿Dónde está? Desaparece. Entonces es el único pero, porque es que lo demás, toda la forma de escribir de Tolkien es espectacular. Mezcla la prosa con la poesía, porque él, como os he dicho, era poeta. Luego el lenguaje es que es increíble. Su forma de crear otras lenguas, porque ya empezó a crear el lenguaje de los elfos, la creación de los mundos, muchísimos personajes, es que es increíble, o sea, todo lo que crea. Luego tenía también acertijos.
Yo lo disfruto muchísimo porque es que en la primera lectura dices, pues está muy bien, pero es que cuando has leído El Hobbit y luego ya sabes y has leído El Señor de los Anillos y ves las referencias del Señor de los Anillos en lo que pasa en El Hobbit, ves todos esos signos, ves todas esas referencias, lo disfrutas muchísimo, pero muchísimo, porque pillas todas las referencias, ves muchísimas cosas que te han pasado desapercibidas y tú los vas descubriendo luego. Es que es increíble porque no te das cuenta, en las primeras lecturas no te das cuenta, pero luego cuando has leído El Señor de los Anillos te das cuenta de todos esos huevos de Pascua que tienes. Y es como, este personaje también sale en El Señor de los Anillos. Esta espada la usaba en no sé qué batalla fulanito. Este acertijo ya se usó en otro momento. Esto se refiere a no sé qué, porque es que además Tolkien rompe la cuarta pared con el lector y entonces te habla a ti, habla con el lector haciéndote referencia a acuérdate de esto, mira lo que pasa aquí porque esto va a ser importante más adelante en la historia, no solo en El Hobbit sino en El Señor de los Anillos. Ya te hace hincapié como diciendo, fíjate bien, acuérdate de esto. Yo lo disfruto muchísimo. Es una forma muy buena de introducir a los jóvenes en la fantasía. Es un precedente de todo. Fue un gran autor. Yo lo recomiendo siempre mucho. A mí me gusta muchísimo. Tiene de todo. En las descripciones son justas, necesarias, porque como iba dedicado a un público más juvenil, no se expande con muchísimas descripciones. Como os digo, cada capítulo es muy cortito, justo, necesario, empieza y termina la aventura, entonces puedes proponerte leer un capítulo al día y entonces te vas a animar a leer más, porque con las aventuras te quedas con ganas de saber más. Por supuesto, yo lo recomiendo. A ver, si después de 7 veces que lo he leído no os recomiendo El Hobbit, no sé, estaría tirando piedras sobre mi tejado. Por supuesto, luego os recomendaría leer la trilogía del Señor de los Anillos y veríais todas esas referencias, o volverlo a leer después de haber leído también la trilogía del Señor de los Anillos, porque ahí os daríais cuenta de esas referencias que os decía y que en la primera lectura no os daríais cuenta. Y entonces disfrutaríais muchísimo más también El Hobbit. El Hobbit se disfruta en la segunda o en la tercera relectura, porque ves esos guiños, esas referencias que luego se hacen en las obras posteriores. Yo es un libro que disfruto mucho y yo siempre lo recomiendo. O sea, es una obra que no me canso de leer y de recomendar, porque es muy divertido, tiene de todo, aventuras, humor, amistad, y es muy chulo. No sé, es mi libro. Esto por siempre, forever. Libros similares al Hobbit. No os voy a decir El Señor de los Anillos porque Tolkien se extendió muchísimo y las descripciones y los capítulos son muy diferentes. Los personajes cambiaron muchísimo del Hobbit al Señor de los Anillos, así que no. Y además el Hobbit va dirigido a un público más juvenil y El Señor de los Anillos es muy diferente, pero muy diferente. Está ambientado en el mismo mundo, pero es muy diferente. Las dos sagas que os voy a recomendar están dedicadas a un público más juvenil y va en esa línea. Son sagas, no es libro único y son libros que yo he leído, o sea, no voy a recomendaros dos sagas que no haya leído. Seguro que hay muchísimas otras que también estarían en esa línea. Decidlo en los comentarios porque así otros lectores conocerán otras sagas que estén en la línea del Hobbit, fantasía, amistad, aventuras. La primera y más conocida, que además los dos autores eran coetáneos y que se conocían y que casi yo creo que se escribieron las obras al mismo tiempo, son Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Son unos libros con una gran ambientación, con muchísimas aventuras, con mucha fantasía también.
Estos tienen muchas connotaciones religiosas, el Hobbit también, pero no tan arraigadas, tan fuertes como las Crónicas de Narnia. Y la otra saga, que no es tan conocida y no sé si se podría conseguir, yo creo que en alguna biblioteca, en alguna librería de viejo podría conseguirse, o en alguna biblioteca, no sé, pero en algún sitio muy escondido, estos libros a lo mejor los encontráis. Y os estoy hablando de las Crónicas de Prydain de Lloyd Alexander, o más conocidas como El Caldero Mágico. De esto hay película de Disney, yo lo leí por eso, porque yo conocía la película de Disney de Tarot y El Caldero Mágico, y ahí se basó Disney. Los libros son mucho más oscuros, como os podréis imaginar, pero tienen ese aire, como la película. Creo que la película es la menos famosa de Disney y están basados en esta serie de libros que se llama Las Crónicas de Prydain. Son geniales, son muy juveniles, con muchas aventuras, caballeros, oscuras. Creo que se acercan más, están justo en medio de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Están ahí. Las Crónicas de Narnia son más infantiles, juveniles, y lo que son las Crónicas de Prydain está más a juvenil adulta. A mí me encantan, o sea, yo estaba enamorada de Tarot y os la tenía que recomendar en este vídeo. Hasta aquí la reseña de El Hobbit de Tolkien. No podía estar este canal sin un vídeo dedicado a esta obra, que para mí ha representado muchísimo desde mi infancia, desde mi juventud. Dejadme en los comentarios si habéis leído este libro, qué os pareció a vosotros. También vuestras recomendaciones de libros similares a El Hobbit que hayáis leído. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, abajo en la cajita de información tendréis mis redes sociales, la reseña por escrito de este libro, y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. ¡Adiós!